bendiga y recen por mí, no se olviden. Son las 8:05 en nuestra amada Bogotá. Continúan las muestras de pesar y las oraciones y los homenajes en el mundo tras la muerte del Papa Francisco. Miles de personas en el planeta realizan vigilias por su alma y aquí en Bogotá, por supuesto, no es la excepción. La firma del libro del pésame en la capital es una manera de solidarizarse tras su fallecimiento. Karen, ¿cómo me le va? Buenas noches. ¿Dónde está usted? ¿Qué tal, Jonathan y televidentes? Muy buenas noches. Pues yo los saludo desde la Nunciatura Apostólica ubicada en la localidad de Teusaquillo y le cuento que durante la jornada de esta tarde diferentes personas, diferentes creyentes de la fe católica se han acercado hasta aquí para escribir en el libro de condolencias, este libro que de alguna u otra forma funciona como un encuentro más íntimo para despedirse del Papa Francisco y también para expresar sus agradecimientos y todo ese sentimiento que los embarga el día de hoy por tener que despedir a una figura como lo fue el Papa, un Papa que se acercó a la gente del común, un Papa que fue el Papa de los pobres, el Papa de la gente y sobre todo una figura que llegó a tocar el corazón incluso de aquellos que no profesan la fe católica. Entonces la invitación para todas las personas es que se acerquen hasta este lugar en caso de querer poder despedirse del Papa Francisco. Recordarles que el día de mañana, por ser la Eucaristía que presidirá el arzobispo de Bogotá en la Catedral Primada a las 12 del mediodía, pues no habrá atención al público. Sin embargo, pueden acercarse el jueves y el viernes en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y posteriormente de 3 a 6 de la tarde. En esos horarios podrán acercarse hasta aquí y despedirse del Papa Francisco. Recordar también que este es un lugar bastante simbólico, pues fue aquí donde se hospedó y donde se quedó el Papa cuando visitó Colombia en septiembre del 2017, así que tiene bastante significado. Nosotros estuvimos acompañando en la tarde de hoy a las personas que se acercaron hasta este lugar, conversamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Cuando él iba en el carro, en un momento pues de la emoción que todos sentíamos, yo sentí su mirada, o sea, sentí como su mirada y la mía en cierta manera se cruzaron y era ese llamado a ser misionera y a seguir sirviéndole a la iglesia siempre. Recuerdos como estos de cuando el Papa Francisco visitó Colombia son los que comparten algunos de los fieles católicos que hoy se despidieron del Sumo Pontífice en la Nunciatura Apostólica. Para mí es muy fuerte. Cuando vino el Papa aquí a Colombia tuve la alegría de verlo por la mañana y por la noche, ya que somos vecinos. Siempre he tenido un recuerdo muy hermoso y ya ahorita cuando partió me ha dado mucho sentimiento. Mediante el libro de condolencias, los seguidores del obispo de Roma encontraron una forma más íntima de decir adiós a su padre espiritual en la tierra. Él fue una figura que tuvo mucha humanidad, que a pesar de que el mundo tiene guerras, tiene sufrimiento, tiene pues tantas cosas tan negativas y uno ve tanta indolencia, él nunca se olvidó de los más desafortunados, nunca se olvidó de los más desamparados y siempre nos recordó tener solidaridad con las demás personas. Algunos se tomaron varios minutos y llenaban páginas enteras, agradeciendo las enseñanzas de Jorge Mario Bergoglio, enseñanzas que para algunos se convirtieron en hábitos. Él decía que cada vez que él tenía alguna preocupación, escribía un papelito y lo colocaba debajo de la imagen de San José. Entonces, yo recuerdo mucho cuando él hizo esto, ¿no? Que San José se quedaba dormido y la petición que le decía a Dios le concedía. Entonces, desde ese entonces yo le comenté a mi esposa y ella me regaló la imagen de San José y la tengo al lado de mi mesita de noche y de vez en cuando le pido a San José. Hoy, literalmente sobran las palabras para los seguidores del Papa y eligen quedarse con el mejor de los recuerdos. Creo que los católicos en general lo vamos a recordar como un pontífice lleno de amor, de misericordia, porque ese fue el mensaje que siempre quiso él exteriorizar, empezando por su escudo, que es miserando ad que leyendo, lo miró con misericordia y lo eligió.
un verdadero representante de Dios en la tierra que incluso en la muerte ha movilizado a millones y millones de personas. 8 o 10 minutos de la noche en nuestra amada Bogotá. Mientras tanto llegan a Roma los primeros cardenales para preparar el cónclave. Esto será puerta cerrada. La primera congregación de purpurados definió hoy esos eventos para despedir al Papa Francisco. Mañana el camarlengo Kevin Farrell, el gobernador temporal en sede vacante, presidirá los ritos de traslado de los restos de Francisco a la Basílica Papal de San Pedro. Desde el Vaticano está Marco Mosquera. Marco, ¿cómo le va? Adelante. Compañeros televidentes, buenas noches. Aquí en Roma ya es de madrugada y la que está a mis espaldas, la Plaza de San Pedro, estuvo llena de fieles católicos hasta altas horas de la noche que se congregaron por segunda noche consecutiva para rezar el rosario y manifestar su luto por el fallecimiento del Papa Francisco. Aquí se ultiman detalles para la que será la actividad principal de mañana y es el traslado de los restos del Sumo Pontífice desde Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, donde permanecerán en capilla ardiente hasta el próximo viernes. Sobre el horario de ingreso también ya hay información. Los fieles van a poder ingresar mañana y pasado mañana hasta la medianoche y el viernes hasta las 7 de la noche, hora local. Hablemos ahora de la lista de cardenales que participarán del cónclave. Inicialmente había 135 purpurados habilitados o con derecho a voto. Eso ha tenido modificaciones en la tarde de hoy, luego de que dos cardenales, uno de Bosnia y uno de España, cancelaran su participación, con lo que la lista será de 133 cardenales que tendrán la labor de elegir al sucesor del Papa Francisco. A la par, sigue aumentando el número de líderes del mundo que confirman su asistencia al funeral del próximo sábado. Estamos hablando de, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, el de Brasil, también representación de Argentina, el presidente de Ucrania, representación de las casas reales británica, española, y así la lista ya supera la docena de líderes. Pero también el gobierno italiano se está preparando para recibir a más de 170 delegaciones. Por eso también aumenta el dispositivo de seguridad de la fuerza disponible en las calles y medidas como, por ejemplo, la prohibición de tráfico aéreo sobre la Plaza de San Pedro, sobre la Ciudad del Vaticano en realidad. Los voy a dejar con esta imagen, la Basílica de San Pedro a esta hora de la madrugada en Italia, en preparativos, momentos, o podríamos decir horas antes en realidad de que ingresen los restos del Papa Francisco en medio de estas actividades de despedida. De eso les vamos a tener detalles en el sistema informativo de City TV, cubrimiento especial del fallecimiento del Papa Francisco. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Marco. La imagen del momento en todo el mundo allí en la Basílica de San Pedro. Mientras tanto, tras el fallecimiento del Papa Francisco, miles de personas en el continente asiático se han congregado para honrar su memoria. David, ¿cómo han sido esos tributos? Cuéntenos. Buenas noches, Jonathan y televidentes. En diferentes partes de Asia se han realizado vigilias, misas y homenajes en busca de recordar al hombre que visitó al continente en 18 ocasiones y que siempre estuvo en contra de la guerra. En Timor Oriental, país al sur de Australia, miles de personas se reunieron en el campo de Tasitolu, a las afueras de la capital Dili. Allí los habitantes realizaron vigilia para recordar al pontífice que el año pasado los visitó. Este tributo estuvo acompañado de una misa en la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde sus jardines y calles circundantes se llenaron de fieles. Pero todos los timorenses orientales, en todo el territorio del Timor Oriental, estamos muy tristes. Por eso, a la misa de antes asistieron tantos fieles que, aunque estábamos ocupados, nos hicimos tiempo para venir. Esta mañana temprano, todos fuimos a rezar. Los católicos de Myanmar, al este de Asia, se reunieron en la Catedral de Santa María de Yangon. Allí rindieron homenaje al jesuita argentino, quien visitó el país en el 2017 y se reunió con la premio Nobel Aung San Suu. Entre los papas fue el que más habló abiertamente sobre Myanmar. Los católicos birmanos lo extrañarán como el papa que siempre recordó a Myanmar. En Vietnam, al oriente de Asia, los fieles se reunieron en la iglesia local de Tai Ha, Hanoi. Allí se celebró una misa para conmemorar al difunto Santo Padre.
La cita del Papa que más me impresionó fue: nunca te rindas, camina con alegría y valentía. Siempre la he considerado mi lema personal en la vida. Por su parte, la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en Gaza recuerda al Papa como uno de los suyos debido a su postura en contra del conflicto. Este lugar, donde las personas se han refugiado desde el inicio de la guerra, era contactado de manera diaria por el Papa Francisco. Nunca antes en la historia una figura tan prominente como el Papa había mantenido contacto diario con una pequeña parroquia bajo el fuego de la guerra. Pero como era un verdadero padre, preocupado por sus hijos y temeroso por su seguridad, nos llamaba a diario. Mientras tanto, en el Vaticano, las principales autoridades italianas le rinden homenaje al Papa Francisco en la capilla de Santa Marta. Está previsto que los restos del pontífice abandonen esta capilla y tomen rumbo a la Basílica de San Pedro, donde los fieles podrán darle su último adiós antes de ser llevado a la capilla de Santa María, donde pidió que reposen sus restos. Bueno, mientras tanto, el fallecimiento del Papa Francisco, miles de personas en el continente asiático se han congregado para honrar su memoria. David, ¿cómo han sido estos tributos? Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Se encuentra en la plazoleta de La Paz de la Uniminuto, ubicada entre Tena y La Mesa. Esta construcción, que tardó alrededor de 4 meses, se dio gracias al trabajo en equipo. Justamente conocimos la historia de uno de los ensambladores de este Papa Móvil. El Papa Móvil, uno de los símbolos que quedan en Colombia, en donde el Papa recorrió las calles capitalinas, fue construido por 50 ingenieros. Samuel Sainz fue uno de los ensambladores de este vehículo. Se siguieron los lineamientos del Vaticano. Teníamos una estructura por hacer basados en planos y diseños que nos trajeron. Con un equipo de trabajo hicimos toda la implementación desde la construcción de cero hacia adelante para ejecutar lo que era el canopy y toda la estructura interna donde iba a ir la silla giratoria y todos los accesorios. Sin decir ni una sola palabra del proyecto del Papa Móvil, en el que trabajó durante 4 meses, ahora ese recuerdo marcó su historia. Para mí fue una gran experiencia, ya que pudimos combinar los conocimientos técnicos entre varias personas. Hicimos un gran trabajo. Por lo menos recuerdo mucho los tapiceros. Ellos cosieron las estructuras a mano. Gracias a la construcción del Papa Móvil, su práctica no paró, pues creó su propio emprendimiento. El aprendizaje que tuvimos también a la hora de reparar este tipo de carrocería, que era una Traverse, entonces adquirí esas habilidades, las fortalecí y pues hoy en día las desempeño en mi trabajo. Actualmente en la plazoleta de La Paz, en el agroparque Sabio Muti, se conserva el Papa Móvil y hoy muchos lo recuerdan por el recorrido que realizó el Papa Francisco llevando los mensajes de paz, reconciliación y vocación por Colombia. Toda la gente puede mirarlo en detalle, pero tiene un escenario interesante que se ha ido arreglando. Entonces están fotografías del Papa Francisco, a quien ahora recordamos por su muerte, y además de las fotografías del Papa como una especie de viaje histórico. El Papa Móvil se encuentra intacto junto con la cabina papal con vidrio templado, las escaleras automáticas y detalles propios del automotor. Tenemos también las fotografías de cuando el Papa Pablo VI vino por primera vez aquí a Colombia, cuando vino aquí a visitarnos también el Papa Juan Pablo II. Y que es el luego Papa pues que nos quiso visitar, que recibimos con mucho cariño. El vehículo fue entregado a El Minuto de Dios por la Conferencia Episcopal Colombiana. 3 papas ya ha conocido el padre Jaramillo, ¿eh? Y minutos de silencio en Argentina y España en homenaje precisamente al Papa Francisco. El mundo del deporte expresa esas muestras de afecto al sumo pontífice, ¿no, mi querido paisano? ¿Cómo le va? Paisano, muy buenas noches, un gusto. Y sí,
Fue algo lindo, especial lo que se vivió en los estadios del mundo durante el día de hoy. Les cuento que el Papa ha comenzado a ser recordado por los equipos de fútbol y figuras de otros deportes, quienes siempre llevarán en su corazón la palabra, la enseñanza que dejó como legado. Las tribunas, las pantallas gigantes en los estadios, todo giró en torno al Papa futbolero. El día después del deceso del sumo pontífice, comenzó con un homenaje, con un emotivo video publicado por la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. Puede que creas, o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores. Porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores. La Liga Profesional realiza un minuto de silencio por el fallecimiento del Papa Francisco. Durante la jornada de este martes, en la Primera División de Argentina, se recordó al Papa Francisco con un minuto de silencio. El espíritu del Papa futbolero se sintió en los estadios de su país natal, así como en los escenarios donde se jugó la Copa Libertadores, como sucedió en el Alianza Lima Talleres de Córdoba, que fue arbitrado por el colombiano Andrés Rojas. Además, en España, los juegos por la fecha 33 de la Liga entre Barcelona y Mallorca y Valencia Español dedicaron los momentos previos al saque inicial para honrar la memoria del Papa. A todos estos homenajes se suman otras manifestaciones de cariño que se expresaron en las últimas horas, como lo hizo el famoso extenista español Rafa Nadal. Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. Descanse en paz. El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, también le dedicó unas sentidas palabras al sumo pontífice. El Papa Francisco fue un auténtico ejemplo de diálogo, de bondad y de misericordia. Deja un legado profundo que permanecerá con nosotros para siempre. Extrañaremos su sonrisa, tan verdadera y profunda. Bueno, y en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales se ha dado a conocer pues, las diferentes reacciones de artistas colombianos, despidiendo, recordando, con muchas fotografías del Papa Francisco. Sergio, buenas noches, ¿qué han dicho? Muy buenas noches, Jonathan. En redes sociales varios artistas han indicado que el Papa Francisco era cercano a las personas y los escuchaba. A continuación la nota. El mundo católico está de luto tras la muerte del Papa Francisco, el pontífice que marcó una era con su cercanía, carisma y valentía para hablar de Dios sin juzgar. Artistas colombianos como Fanny Lu expresó en redes sociales su admiración y tristeza. Valorando profundamente lo que el Papa Francisco hizo para la Iglesia, cómo se acercó a los jóvenes, cómo realmente transformó tantos pensamientos, un Papa del pueblo. Nunca voy a olvidar el regocijo de mi corazón al recibir esa bendición, al estarle cantando al Papa, agradeciéndole a Dios por darme el privilegio de realizar mi sueño, de conectarme con el corazón de tanta gente. Por su parte, J Balvin compartió en sus historias de Instagram una foto junto al pontífice y Sebastián Yatra hizo lo mismo desde su cuenta oficial y acompañó la imagen con un breve pero sentido vuela alto. Carlos Vives, por otro lado, publicó una historia en su cuenta de Instagram con un breve mensaje que dijo el pontífice, asegurando que siempre recordará esas palabras del Papa Francisco. Y por último, Fonseca aseguró que tuvo el privilegio de cantarle al Papa Francisco en su visita por Colombia, un momento que guardará por siempre en su corazón.